Buenos días a todos. Soy la doctora Claudia Quesada, presidente actual del Colegio de Médicos Neonatólogos de Jalisco, y a través de la Federación Nacional de Neonatología de México, AC, tengo el gusto y la fortuna de presentarles la sesión del día de hoy, sabatina, con el doctor Sergio Golombek, quien es médico neonatólogo que actualmente radica en Nueva York. Él es profesor de pediatría y es coordinador de la Consejería de Consensos de CIBEN, y también es presidente de CIBEN. Es un gusto y una fortuna, como les comentaba, contar con el doctor. Todos hemos leído los consensos de CIBEN y hoy nos viene a platicar de qué hay de nuevo en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Bienvenido sea, doctor Sergio Golombek. Muchísimas gracias a la Federación por la invitación, a Gaspar Encalada, gracias Moisés por tus palabras y gracias Claudia por tus palabras. ¿Ven bien las diapositivas? ¿Están viendo bien? ¿Me escuchan bien? Creo que tienes que compartir pantalla, Sergio. Estaba compartida. Lo hago de nuevo, no hay problema. ¿Ahora? Ahí está. Perfecto. Creo que tienes. A ver si... ¿Ahora sí? Sí, doctor, todo bien. Fenómeno, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muy buenos días a todos. A los casi 300 participantes, vi por los mensajes que por supuesto hay mucha gente de México, hay gente de Panamá, de El Salvador, de Paraguay, de España, de Perú. Sé que Isabel y Vanessa están escuchando desde Tucumán, sé que la doctora Marisol y sus posgradistas están escuchando desde Guayaquil, y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta sesión académica y gracias por tomarse el tiempo durante su congreso en este fin de semana. El doctor Gaspar Encalada me pidió que hablara de qué hay de nuevo en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, así que vamos a ver. En los próximos 40 minutos más o menos vamos a hablar un poco del problema clínico del fallo respiratorio hipóxico, hablar bastante de fisiología, hablar del uso temprano de oxígeno nítrico inhalado en el tratamiento de esta hipoxia, hablar un poco del destete, otros tratamientos y por supuesto referirme un poco al consenso CIBEN de hipertensión pulmonar. Una definición simple del fallo respiratorio hipóxico neonatal es una deficiencia relativa de oxígeno en sangre arterial, a menudo asociada con insuficiencia ventilatoria. Se refleja en acidosis respiratoria, acidosis metabólica progresiva, y aún hoy, después de muchos años de estar trabajando en esto, sigue siendo un reto persistente en el tratamiento de algunos recién nacidos. Clínicamente, ustedes lo saben, se caracteriza por la falta de oxigenación y fisiológicamente por una resistencia vascular pulmonar elevada. Estas son algunas enfermedades más comunes, las cuales todavía hoy vemos el fallo respiratorio hipóxico neonatal, como dijo el doctor Moisés. Todavía vemos bebés con hernia diafragmática, aquí a la derecha, donde ven hipoplasia pulmonar, del lado de la hernia, disminución de la superficie vascular, aumento de la musculatura de la arteria pulmonar, y sabemos hoy que el problema no es solo ipsilateral, sino contralateral también. Por eso no es una cuestión mecánica solamente de operar, sacar las vísceras abdominales del tórax y el bebé se cura. Hay un montón de influencias que desmedran el desarrollo normal del pulmón durante la época fetal. Todavía seguimos viendo bebés con aspiración de líquido amniótico meconial, en el cual hay obstrucción respiratoria, atrapamiento aéreo, inactivación del surfactante y una neumonitis. Ustedes clínicamente, sin duda, internan con cierta periodicidad chicos con aspiración meconial. En cuanto al síndrome de distrés respiratorio, hay una lesión pulmonar aguda, deficiencia en inactivación del surfactante, edema pulmonar, pérdida de volumen. Algunos bebés están muy enfermos con distrés respiratorio, sobre todo los que no reciben esteroides prenatales, y algunos de ellos entran en fallo respiratorio. Lo que nos ha preocupado por muchos años es esta hipertensión pulmonar idiopática, donde no hay una enfermedad pulmonar subyacente. Ven que los pulmones están muy bien inflados, muy bien aireados, pero muy
pobremente perfundidos. En la patofisiología de este fallo respiratorio hipóxico hay una relación entre el corazón y el pulmón, muy intrínseca. Desde el punto de vista pulmonar, les mostré ya radiografías con volúmenes pulmonares bajos, con volúmenes pulmonares altos, hay atrapamiento aéreo, hay hiperinflación. Desde el punto de vista cardíaco, hay una disfunción ventricular izquierda y una alta presión del ventrículo derecho. Finalmente, desde el punto de vista vascular pulmonar, hay aumento del tono vascular y la reactividad con disminución del crecimiento vascular y remodelación vascular hipertensiva. Este es el concepto más fundamental que hay que entender, porque esta remodelación es lo que no nos permite mejorar clínicamente a los pacientes muy fácilmente. Estas interacciones, no importa realmente dónde empecemos, si empezamos desde el punto de vista del pulmón, con disminución del volumen pulmonar, disminución de la compliance, aumento del shunt intrapulmonar, esto va a generar hipoxia, hipercardia y acidosis. Si empezamos desde el punto de vista cardíaco, hipovolemia, sobrecarga del ventrículo derecho o de disfunción del ventrículo izquierdo, de nuevo, hipoxia, hipercardia y acidosis. Empezamos desde el punto de vista de la vasculatura pulmonar con un tono vascular aumentado, reactividad alterada y enfermedad estructural. Va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar, una disminución de la resistencia vascular sistémica, aumento del shunt de derecha a izquierda a través del ductus o del foramen. No importa dónde empecemos, este bebé siempre termina con hipoxia, hipercardia y acidosis. El arte de lo que hacemos nosotros es entender si este bebé que internamos hoy con hipoxia, hipercardia y acidosis empezó con un problema pulmonar, con un problema cardíaco o con un problema de la vasculatura pulmonar, porque los tratamientos van a depender un poco de dónde empezó el problema. Desde el punto de vista fisiológico, en los conceptos más, este matching de la ventilación y perfusión, si empezamos con una ventilación pobre, aún con buena perfusión, hay hipoxemia. Entra sangre azul, sale sangre azul. Esto es básicamente un shunt intrapulmonar, hay que reclutar a este bebé. Si reclutamos el pulmón, digamos, con un oscilador y lo sobre-reclutamos, tenemos una alta ventilación, pero de nuevo baja perfusión, la hipoxemia persiste. Lo ideal es tener una relación 1 a 1 entre ventilación y perfusión, donde las dos son adecuadas, esto optimiza la oxigenación, ocurre este concepto de VQ o de ventilación-perfusión, y entonces entra sangre azul y sale sangre colorada. Reclutando adecuadamente el pulmón, básicamente hay que optimizar el volumen pulmonar, y ustedes conocen estas curvas de presión-volumen, y hay que estar fuera de esta zona de sobredistensión, porque esta ventilación a altos volúmenes sobredistiende y resulta en volutrauma, fuera de esta zona de reclutamiento de atelectasia, porque esto daña las superficies adhesivas, y lo ideal es estar aquí en el medio. ¿Por qué? Porque fisiológicamente a los dos volúmenes muy altos, como este bebé con aspiración meconial, o volumen muy bajo, como este bebé con distrés respiratorio, aumenta la resistencia vascular pulmonar. Nosotros definimos esta zona con el volumen pulmonar ideal, dando una resistencia vascular pulmonar disminuida, como esta zona de capacidad residual funcional óptima. Esto es fisiología en acción, y aquí ven que la disfunción ventricular hace que se reduzca el gasto cardíaco. En el panel superior ven cuando funciona bien el corazón y los tamaños son normales del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, cómo funcionan bien. Mientras tanto, cuando no funcionan bien en este paciente con hipertensión pulmonar, fíjense cómo el ventrículo derecho tan aumentado está impidiendo que este ventrículo izquierdo funcione bien. Entonces tenemos, como les dije antes, hipoxia, hipercardia y acidosis. Como les dije, no es solamente una cuestión anatómica de tapar el agujero de la hernia diafragmática y sacar todos los contenidos del abdomen que están en el tórax, porque ahora sabemos que no solo el pulmón ipsilateral, sino el pulmón contralateral también están complicados. Este es un trabajo muy reciente publicado en Pediatric Research, donde hablan un poco de las terapéuticas antenatales en animales. Esto todavía no está pasado a los bebés. ¿Se acuerdan de la escuela de medicina o la escuela de enfermería cuando vieron la patología de estos bebés con hipertensión pulmonar? Tenían muchísima muscularización en estos vasos sanguíneos muy pequeños, y fíjense en un teñido tricrómico cómo se ve
la cantidad enorme de fibras musculares en estas arteriolas pulmonares y en inmunofluorescencia ven una cantidad muy aumentada de células musculares, de nuevo, en esta arteriola pulmonar. En este trabajo resumen un poco los conocimientos que tenemos hasta hoy, y fíjense que muchas de estas cosas tienen letras, lo cual significa que todavía está en la parte de ciencias básicas. Es muy difícil traspasar esto directamente a nuestra práctica clínica, porque todavía esto se está investigando, y de nuevo, recuerden que estos son investigaciones en animales. Esto es en animales donde generaron una neuroflamática congénita, y esta es la parte epitelial, esta es la célula endotelial, y un montón de lugares donde o se regula hacia arriba o hacia abajo, distintos pasos que todavía están en investigación, de nuevo en animales, con lo cual es muy difícil entender cómo vamos a pasar esto al ser humano. Describen un sinfín de tratamientos, desde inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, el tadalafil, antagonistas de los receptores de endotelina, como el bosentan, agonistas de la guaniciclasa soluble, agonistas de la prostaciclina, inhibidores de los receptores de la tirosina, inhibidores de la reductasa, agonistas del PPAR-gamma, y factores que inhiben la inhibición de la migración de macrófagos. Muchos de estos trabajos, como ven, están hechos en ratas, en conejos, en corderos, pero ninguno de ellos está hecho todavía en seres humanos. Así que hay que tomarlo con un poco de calma, porque a pesar de que algunos de estos resultados parecen ser muy interesantes, muchas veces hemos visto que cuando pasamos trabajos de manera translacional de las ciencias básicas a las ciencias clínicas, los resultados no son tan buenos. Volvamos un poco a la clínica. El tratamiento de la hipoxia neonatal incluye, desde el punto de vista pulmonar, optimizar el volumen pulmonar y la ventilación. Desde el punto de vista cardíaco, mejorar la función cardíaca y la presión arterial sistémica. Desde el punto de vista de la enfermedad vascular pulmonar, disminuir la resistencia vascular pulmonar, mejorando el mismatch entre ventilación y perfusión. Con eso mejoramos el problema de nuestro paciente. Existen básicamente 3 pathways o 3 vías que tienen su acción fundamental. La capa endotelial de este vaso sanguíneo, ven de nuevo este vaso sanguíneo en un paciente con hipertensión pulmonar, con muchísima hiperplasia de las células musculares. Tenemos la vía de la endotelina. A partir de la preproendotolina se genera el vasoconstrictor más potente que conocemos en este momento, que es la endotelina 1, funciona a través de receptores, y como les dije hace un rato, existen antagonistas de estos receptores en la endotelina que van a disminuir esta vasoconstricción y proliferación. El único que se ha estudiado bastante bien en adultos y en chicos con hipertensión pulmonar, no tan bien en neonatos, a pesar de que lo usamos bastante, es el bosentan. En la vía de la prostaciclina, a partir del ácido araquidónico, se genera prostaglandina I2, que funciona a través del AMP cíclico. Hay derivados de la prostaciclina, sea inhalados o endovenosos, o en el caso del adulto, orales, que van a aumentar esta vasodilatación y antiproliferación. Finalmente, la vía del óxido nítrico, a partir de un aminoácido semi-esencial como la L-arginina, se genera a través de enzimas que se llaman INOS, el óxido nítrico, que funciona a través del GMP cíclico, no el AMP, sino el GMP cíclico. Se puede dar, por supuesto, como un gas exógeno. Esto aumenta la vasodilatación y la antiproliferación. Conocen la inhibición de la fosfodiesterasa tipo 5, que va a inhibir este GMP cíclico, como el sildenafil, que también se ha usado bastante. El óxido nítrico inhalado es un vasodilatador que, junto con el soporte ventilatorio y otros agentes terapéuticos apropiados, está indicado para el tratamiento de bebés de término y pretérmino tardío, más de 34 semanas de gestación, con fallo respiratorio hipóxico.
asociado con evidencia clínica ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, porque mejora la oxigenación y reduce la necesidad de ECMO. Estas son las palabras de la aprobación del óxido nítrico inhalado en 1999 por el FDA. La recomendación, por supuesto, es utilizar otras terapias para maximizar el delivery de oxígeno con sistemas ventilatorios validados. Recuerden, esto es muy importante, el óxido nítrico inhalado no debe usarse en el tratamiento de recién nacidos que dependan de un shunt de derecha a izquierda, porque esto lo que hace, disminuye este shunt o este cortocircuito, y en ese caso sería muy peligroso porque la sangre le llega al bebé, por ejemplo, un bebé con coartación severa o con interrupción del callado aórtico, la sangre postductal es la que está llegando y vamos a disminuir este cortocircuito usando óxido nítrico inhalado. El óxido nítrico inhalado causa vasodilatación pulmonar selectiva. Tenemos que tener el pulmón, aquí en este dibujo, este sería un alveolo, tiene que estar bien reclutado, por eso hablamos antes del matching entre ventilación y perfusión. Damos óxido nítrico y oxígeno, por supuesto la menor cantidad posible y apropiada de oxígeno. Este óxido nítrico va a estar en contacto con la capa muscular de este vaso y a través, como les dije, del GMP cíclico y los canales de calcio va a ocasionar relajación. Entonces, ahora tenemos los dos, una buena ventilación y una buena perfusión. El óxido nítrico inmediatamente cruza hacia la luz de este vaso sanguíneo, se une a la hemoglobina, generando methemoglobina y otros productos que rápidamente desaparecen de circulación. Muchos de estos son eliminados a través del riñón. Por eso el efecto es muy, muy breve. El óxido nítrico hace muchos años describimos esto, tiene roles fisiológicos como broncodilatación desde el punto de vista pulmonar, tiene algo que ver con la memoria y el aprendizaje desde el punto de vista de la neurotransmisión, la motilidad del tracto gastrointestinal, mantiene la vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria y la activación plaquetaria desde el punto de vista cardiovascular, relaja el cuerpo cavernoso desde el punto de vista genitourinario e inhibe la activación leucocitaria y la marginación. O sea, funciona en muchas, muchas cosas. También tiene algo que ver en roles en procesos patofisiológicos, por ejemplo, la hipertensión pulmonar del recién nacido, el asma, enteritis necrotizante, hipertensión esencial, hipertensión inducida por el embarazo, tiene algo que ver con la demarginación leucocitaria, y hay trabajos interesantes en la literatura de psiquiatría y de geriatría de la enfermedad de Parkinson relacionada a un metabolismo anormal en el óxido nítrico en el cerebro. Tal vez la pregunta más adecuada sea ¿cuándo es el momento para empezar el tratamiento con óxido nítrico inhalado? Es una droga, como ustedes saben, cara, y no es para todos. Hay bebés que califican y otros que no. Muchos de nosotros usamos el índice de oxigenación en estos recién nacidos con fallo respiratorio hipóxico. Les recuerdo que el índice de oxigenación es el producto de la fracción inspirada de oxígeno, como es una fracción, la multiplicamos por 100, por la presión media en la vía aérea dividida por la presión arterial postductal. Esto significa que necesitan una sangre arterial para medirla. Hace varios años el doctor Trachsel definió este índice de oxigenación en un índice leve entre 0 y 15, moderado de 15 a 25, severo de 25 a 40 y muy severo de más de 40. Nosotros diseñamos hace unos años un estudio, analizamos los efectos del óxido nítrico de oxigenación, analizamos los efectos a través de una variedad de grados de gravedad en las enfermedades y en la duración de la ventilación mecánica. Lo que hicimos fue un análisis retrospectivo de los sujetos que recibieron 20 partes por millón de óxido nítrico inhalado en los estudios de fase 3 más importantes que terminaron con la aprobación del óxido nítrico inhalado, el estudio Synergy, NINOS y el INO-PPHN. Cada uno de estos estudios, nosotros compilamos, casi 500 bebés. Fíjense que estos estudios, la definición de cambio era un cambio en la PO2 media, 30 minutos después de haber empezado con óxido nítrico inhalado, y en resumen, casi 500 pacientes, la PO2 aumentó alrededor de 15 milímetros de mercurio en los bebés ventilados, y aumentó casi 55 milímetros de mercurio en los bebés que recibieron óxido nítrico. Ahora, no era una sorpresa que los bebés que estaban
más enfermos respondieron. Fíjense, los que tenían un índice de oxigenación muy severo, de más de 40, aumentaron alrededor de 45 mililitros de mercurio. Los que estaban en el rango de severidad entre 25 y 40 aumentaron 62 milímetros de mercurio. Lo que nos sorprendió mucho es que en estos estudios, aún los bebés que estaban en el rango moderado, o fíjense, los que estaban en el rango leve, los que estaban en el grupo placebo de solo ventilación, disminuyeron la PO2 en 23 milímetros de mercurio. Los que estaban en el grupo de óxido nítrico inhalado mejoraron en 62 milímetros de mercurio. O sea que funciona, y funciona en distintos rangos, tanto leve, moderado, severo como muy severo. Ahora, hagamos una pausa, porque muchas veces cuando uno habla, o cuando uno está haciendo el pase de sala, por ejemplo, muchas veces hablamos de cuándo empezar el óxido nítrico. Hicimos una encuesta con la doctora Denise Sattner de la Universidad de California en San Diego, la publicamos ya hace algunos años, y le preguntamos a neonatólogos de distintos centros en Estados Unidos en qué momento ellos dicen que empiezan el óxido nítrico inhalado. Y fíjense qué interesante, la mayoría decía que empezaba, algunos con 10, 15, la mayoría entre 15 y 20 para el índice de oxigenación. Después les pedimos que buscaran casos, y esto fueron 128 casos en 85 neonatólogos, y en estos círculos amarillos ven el índice de oxigenación cuando iniciaron el óxido nítrico. Así que fíjense que esta gente que dijo que empezaba entre 15 o 20, en realidad empezaba entre 20, 25, 30, y algunos que dijeron que empezaban con 15, empezaban 45, uno encontró que había empezado con un índice de oxigenación de 65. O sea que lo que pensamos que hacemos no es exactamente lo que hacemos. Por eso creo que es importante hacer una pausa y fijarnos exactamente en dónde estamos y qué tipo de práctica estamos haciendo. Los sistemas de entrega de óxido nítrico inhalado, el más conocido por todos ustedes, sin duda, es el INOmax DS-IR. Es de una compañía que se llamaba Icaria, ahora es Mallinckrodt. Es compatible con la mayoría de los ventiladores y modos de ventilación neonatales. Lo interesante es que están apareciendo nuevos productos, no sé si todavía han llegado a México, todavía no están siendo muy utilizados en Estados Unidos. Están buscando algunos de estos productos la aprobación por el FDA. Estos productos extraen óxido nítrico del aire ambiental. Hay distintas marcas. Todavía no hay trabajos publicados para que yo se los pueda mostrar y decirles si funciona o no funciona. Saqué esta foto simplemente porque me parece interesante ver cómo evoluciona el trato de nuestros bebés en neonatología. La dosis inicial recomendada, como saben, son 20 partes por millón. El riesgo de methemoglobinemia y niveles del dióxido de nitrógeno, que son tóxicos, incrementa significativamente con dosis de más de 20 partes por millón. Es interesante porque muchos de los estudios, cuando aumentaron más de 20 partes por millón, no encontraron ninguna mejoría. De nuevo, les recuerdo, no debe usarse el óxido nítrico inhalado en tratamiento en recién nacidos que dependan de un shunt de derecha a izquierda. Para recordar, el fallo respiratorio hipóxico sigue siendo un reto terapéutico. El óxido nítrico inhalado combinado con la ventilación adecuada mejora la oxigenación en los recién nacidos con fallo respiratorio hipóxico en todos los niveles de severidad de la enfermedad. El uso temprano en los recién nacidos con insuficiencia respiratoria puede mejorar la oxigenación y disminuir la probabilidad de desarrollar fallo respiratorio severo. Por eso es importante empezar y ver la evolución del bebé desde temprano, no esperar a que tenga un índice de oxigenación de 40 para empezar otros tratamientos. Es bien tolerado, las reacciones adversas como hipertensión pulmonar de rebote, methemoglobinemia y el aumento de dióxido de nitrógeno son fácilmente manejables y relacionados con la dosis. Hablemos un poco del destete. Hace muchos años, en un Journal Club en el hospital donde yo trabajaba, en Westchester Medical Center, una de nuestras fellows estaba presentando un artículo sobre óxido nítrico y nos dimos cuenta que no había ninguna estrategia que hubiera sido publicada de cómo destetar el óxido nítrico. Revisamos estudios y en estos estudios de investigación había una estrategia, pero nadie había publicado nada más allá de estos estudios. Y como ven, algunos estudios contaban con 9 pacientes y otros contaban con casi 300 pacientes. Entonces, porque había una cantidad limitada de datos específicos y no había un consenso
de cómo destetar, sea solo o con medicación coadyuvante. Nosotros concluimos que hay que hacer nuevas investigaciones para aclarar y encontrar una estrategia para el destete, y propusimos que el destete sea por etapas como método seguro, de 20 partes por millón en incrementos de 5 partes hasta 5, y después de A1 a partir de 5 hasta OFF, mientras se monitoriza la saturación de oxígeno y los parámetros de gases sanguíneos. Es importante que recuerden, hay que permitir un aumento transitorio en la fracción inspirada de oxígeno mientras se ajusta a estas transiciones. Por supuesto, esto no es un protocolo apropiado para cada patología del paciente, pero creo que es un punto de partida seguro, con provisión para cada paciente y la variabilidad del médico. Este artículo está disponible y lo pueden bajar de manera libre y gratuita en el Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. Esto de alguna manera fue la parte fácil. Creo que muchos de ustedes estaban familiarizados con mucho, tal vez no con el nuevo aparato para generar óxido nítrico. A ver qué más podemos aprender. Junto con la doctora Lemus Varela y sus colaboradores en el laboratorio, publicamos hace un año en el Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine, este artículo que es un informe preliminar en el perfil de expresión génica en la hipertensión pulmonar persistente recién nacido. Entendiendo que esta hipertensión pulmonar es una enfermedad grave con alta morbilidad y mortalidad, el enfoque terapéutico incluso hoy representa un gran desafío, como hablamos hasta ahora. Existe un interés considerable en la comprensión de las vías de señalización que regulan la vasoconstricción y la remodelación vascular pulmonar. Las proteínas S100 tipo A9 y A12 fueron las más sobreexpresadas, así como la GTPase3 de la familia RO. Se encontró una regulación a la baja en el factor 1 inducible por hipoxia, el inhibidor de subunidad alfa del HIF1. Algunas de estas vías de señalización tienen expresión aumentada del ARN mensajero en condiciones de hipertensión pulmonar en comparación con los recién nacidos sanos. Ven aquí en el panel superior la expresión del ARN mensajero de S100 a 9 de dos muestras representativas en los grupos de control a la izquierda y de hipertensión pulmonar a la derecha. De nuevo, la regulación positiva de ambos genes podría explicar en parte la vasorreactividad y la remodelación vascular característica de la hipertensión pulmonar. Una comprensión más profunda de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar podría tener un impacto positivo en el desarrollo de terapias específicas. Creo que este es el futuro. Esto es lo que vamos a empezar a hacer, espero que en pocos años, para entender un poco más específicamente para este paciente, dónde está su mensaje genético y por qué puede o no responder a un tratamiento mejor que a otro. De nuevo, este artículo está disponible para bajar de forma libre y gratuita. Si hacen Google de la doctora Lemus Varela y el doctor Flores Soto o mi nombre y hipertensión pulmonar, van a poder bajarlo. Es muy interesante. De nuevo, recuerden que este es un informe preliminar. Ya hablamos un poco de no es todo anatomía y no es simplemente cerrar el agujero y con eso el bebé se cura, porque, como les dije, hay muchísimas otras vías que, de esto hablamos un poco al principio, de cómo tratar de cambiar de manera antenatal. Ya hablamos de esta tabla, pero se las muestro de nuevo porque creo que es interesante ver algunas de las cosas que se van a venir en el futuro, una vez que tengamos estudios clínicos apropiados, por supuesto. Déjenme hablarles un poco de las recomendaciones clínicas del sexto consenso CIBEN sobre hipertensión pulmonar del recién nacido. Esto fue publicado en New Reviews en mayo del 2017. También es un artículo que lo pueden bajar de forma libre y gratuita. El diagnóstico de hipertensión pulmonar se sospecha en bebés con antecedentes de riesgo, sea mecoño, madre diabética, retraso de crecimiento, asfixia, cesárea electiva sin trabajo de parto, un bebé con hipoxemia refractaria leve, severa o moderada. Recuerden que esto no se juzga por el color o la apariencia, sino documentada por la presión arterial de oxígeno o la saturación. Un bebé que tiene deshidrotación o hipoxemia desproporcionada a la dificultad respiratoria. Un bebé que tiene labilidad en la oxigenación con caídas profundas en la saturación, con diferencias en la saturación pre- y postductal. Pero recuerden que la ausencia no excluye hipertensión pulmonar, que es interesante. Para establecer el diagnóstico definitivo, por supuesto, a la medida que se pueda, debe realizarse un ecocardiograma cuanto antes.
Desde nuestro punto de vista, debe evitarse la prueba de hiperoxia y hiperventilación por su potencial efecto nocivo y debido al elevado riesgo y sobre todo la baja sensibilidad y especificidad. Evitar o tratar la policitemia y la hiperviscosidad, monitorear la saturación preductal con un monitor de última generación con extracción de señal, porque estos son los únicos que miden adecuadamente en condiciones de baja perfusión y con movimientos. Considerar, en la medida que puedan, monitorear la saturación pre- y postductal. Considerar hacerlo simultáneamente, evitar la hipoxemia y la hiperoxemia, manteniendo saturaciones, en este caso, nuestras sugerencias entre 91 y 96%, intentar no usar la fracción inspirada de oxígeno de 1 para evitar los posibles efectos deleterios de una presión alveolar de oxígeno persistentemente elevada, evitar la alcalinización, realmente no funciona, y la hicimos y la usamos hace muchos años, ahora creo que tenemos mejores conocimientos para evitarla. Intentar mantener perfusión óptima, no hiperventilar, manteniendo la PaCO2, la presión arterial, de CO2 entre 38 y 50 en la medida de lo posible. Como les dije, prevenir y evitar la hipocarbia como la hipercarbia, usar un PEEP óptimo, PEP óptimo, que mejora la capacidad residual funcional y el volumen pulmonar y por lo tanto la oxigenación, de eso hablamos al principio. Usar los parámetros más bajos posibles en el respirador, no demorar el inicio de medidas que puedan dar resultados exitosos, por ejemplo, no demorar el inicio de la ventilación mecánica, ventilación de alta frecuencia o el uso de vasodilatadores. No usar otras drogas costosas, potencialmente más deleterias, el magnesio, tal vez milrinona tenga algo de cabida en algunos pacientes especiales, pero cuidado, que ocasiona caída profunda de la tensión arterial y favorece el cortocircuito tanto extra como intrapulmonar. Desde luego, la intervención mínima. Para la sedación analgesia sugerimos usar fentanilo o morfina, son los más seguros y disminuyen la frecuencia de saturaciones de oxígeno. Evitar relajantes, paralizantes o coagulizantes en casi todos los casos. Entiendan bien, esto no es mandatorio, pero en casi todos los casos creo que podemos evitarlo. No se recomienda la administración de diuréticos de asa, ya que depletan el sodio, cloro y potasio, aumentan el riesgo de desarrollar hipoacusia y otros trastornos neurosensoriales, como saben ustedes. El destete del ventilador debe ser en tiempo oportuno, sin demoras, pero lento y gradual. Un poco más sobre hipertensión pulmonar. Ya hablamos de las distintas vías. Una de las cosas que se ha intentado es el uso de la superóxido dismutasa, para normalizar la expresión de la fosfodiesterasa 5 y mantener la actividad. Esto fue en corderos del grupo de Robin Steinhorn, cuando todavía estaba en Chicago, ella está en California ahora, y Jonathan Davis en Tufts University en Massachusetts. Ventilan corderos con hipertensión pulmonar con 100% de oxígeno, y esto implica un deterioro en la vasodilatación. La adición de óxido nítrico o de la superóxido dismutasa recombinante normalizó los niveles de fosfodiesterasa 5 y de GMP cíclico. Recuerden que esto es cómo funciona a nivel de los canales de calcio de la vasodilatación. Tal vez estas terapias diseñadas resulten útiles en el tratamiento de hipertensión pulmonar en niños recién nacidos. El único estudio que se hizo en recién nacidos no mostró muchas ventajas con la superóxido dismutasa en el neurodesarrollo de estos bebés a corto y mediano plazo. La hidrocortisona mejora la oxigenación en corderos, de nuevo, este es un trabajo también de Satyan y Robin Steinhorn. Las altas dosis de hidrocortisona aumentan la actividad del GMP cíclico, reducen la expresión de proteínas y la actividad de la fosfodiesterasa 5, con lo cual tiene más GMP cíclico, y finalmente la hidrocortisona aumenta el estado de equilibrio en la arteria pulmonar en corderos con hipertensión pulmonar. Lamentablemente los estudios en humanos no mostraron tantos beneficios. La hipertensión pulmonar sigue siendo, y le repito, esto es un trabajo italiano, donde de nuevo muestran que es una de las principales causas de muerte neonatal, con una mortalidad entre el 10 y el 20%, depende de donde uno trabaje. Es importante recordar el papel del entorno fetal perinatal, el humo, la exposición a las drogas, el estrés, el dolor, la obesidad materna, diabetes, cesárea, aparte de un montón de cambios epigenéticos, estudios pre- y postnatales, que determinan la expresión de genes implicados en la regulación de la circulación pulmonar perinatal. Fíjense en este gráfico cuántas cosas tienen que ver
con la hipertensión pulmonar. Muchas de estas cosas tienen que ver, pero todavía no las conocemos bien, y no conocemos bien sus efectos en bebés. Muchos de estos trabajos todavía no empezaron la etapa translacional y están en la etapa de ciencias básicas o estudios en animales. En New Reviews pusimos recomendaciones generales, como medidas generales y de sostén, mantener la oxigenación y ventilación adecuadas, minimizando el barotrauma, obtener una perfusión óptima en la medida que uno pueda, disminuir la resistencia vascular pulmonar y evitar los eventos que la aumentan. Por ejemplo, intervención mínima, óxido nítrico y sildenafil. Finalmente, fíjense de nuevo, hay distintos lugares donde nosotros podemos tener algún efecto sobre esta vasoconstricción severa debida a la hiperplasia muscular y debido a señales anormales, con lo cual es difícil mantener una ventilación, perfusión adecuadas. Hay que volver a la fisiología básica. Tenemos que encontrar esta ventilación y perfusión adecuadas para que el bebé oxigene y ventile apropiadamente. Distintas medicaciones tienen efectos en distintos lugares, como ven aquí, el sildenafilo a través de la fosfodiesterasa 5, la mirrinol a través de la fosfodiesterasa 3, la prostaciclina, el prostadil. En esta otra zona vascular, el óxido nítrico a través de el GMP cíclico, perdón, la prostaciclina del prostadil, perdón, era a través del AMP cíclico y bloqueantes de los receptores de endotelina aquí. Enfatizamos entonces que debemos hacer un gran esfuerzo en esta condición para descubrir las necesidades de cada recién nacido enfermo, sin implementar respuestas o acciones mecánicas o irreflexivas. Por eso fuimos paso a paso en la fisiología. Sin seguir protocolos o reglas rígidas, hay que adaptarse a cada bebé, con el fin de mejorar los resultados a corto y a largo plazo, que es lo que queremos hacer, como decimos en CIBEN, como dice el doctor Sola, de un recién nacido a la vez, y sin exponerla o exponerlo a un tratamiento innecesario o inadecuado. Con esto les recuerdo que pueden bajar el consenso de las recomendaciones de CIBEN para hipertensión pulmonar de New Reviews en mayo del 2017 de manera libre y gratuita. Recuerden que hay cosas mucho más complejas en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, pero muchas de ellas lamentablemente todavía son experimentales. Con esto termino. Muchísimas gracias a la Federación por la invitación y termino con una frase del himno de CIBEN, para que recuerden: donde los héroes son pequeños luchadores, donde el esfuerzo sale de los corazones, juntos con amor, juntos con pasión, hasta vencer. Y ojalá que en el futuro muchos de ustedes, neonatólogos jóvenes, tengan mejores maneras de tratar a estos bebés, entendiendo individualmente qué es lo que cada uno necesita. Los espero el año que viene en Mérida, en el Congreso número 18 de CIBEN, la reunión número 16, del capítulo de enfermería, del 9 al 12 de noviembre del 2022. Aquí ven, el presidente va a ser el doctor Gaspar Encalada Díaz, y ven aquí la lista de los invitados. Con eso, muchísimas gracias de nuevo, y doctora Claudia, creo que tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? Doctor Golombek, agradecemos su excelente ponencia y los puntos claves que nos dio a continuación son muy valiosos para el neonatólogo en la práctica médica. Doctor, tenemos unas preguntas de aquí del panel del auditorio, donde le preguntan, doctor, buena tarde, soy de Argentina, en mi provincia no hay ONI, en la primera línea usamos sildenafil. ¿Cómo hacen el destete del mismo? ¿Qué parámetros usan para bajar su dosis y suspenderlo? Es cierto, en muchos lugares de Latinoamérica tristemente no hay óxido nítrico inhalado y se usa sildenafil.
El sildenafil tiene que ser monitoreado con ecocardiografía, y la única manera de saber en qué momento uno puede empezar a bajarle la dosis y disminuirla progresivamente es con una ecocardiografía. Nosotros, después de al menos 7 días de estar con sildenafilo, repetimos la ecocardiografía. Si la evaluación es favorable, entonces empezamos a bajar la dosis de a mitad de la dosis, y ver cuál es la respuesta. Y lo vamos bajando muy despacio. Es difícil porque la vida media del sildenafilo es, por supuesto, más prolongada que el óxido nítrico inhalado, que son segundos, unos minutos. Así que la recomendación es manejarlo junto con un cardiólogo, ir bajando la dosis paulatinamente y con el aval apropiado de una ecocardiografía. Muy bien. También le preguntan, ¿la variación de la fisiopatología en el SALAN implica cambios en el enfoque del tratamiento? Los cambios son, primero, que hay que entender qué es lo que tiene el paciente. Y SALAM en este momento todavía lo seguimos viendo en todas partes del mundo. Lo importante es no deteriorar más al paciente. Entonces, no exponerlo, por ejemplo, a barotrauma o a volutrauma o a enfermedad por toxicidad del oxígeno. En cuanto a la respuesta de estos bebés con aspiración meconial, habitualmente, una vez que reclutamos los pulmones apropiadamente, responden muy bien y muy rápidamente el óxido nítrico inhalado, y se pueden destetar el óxido nítrico más rápidamente que con otras patologías. Lo importante es entender la fisiología de la vasoconstricción relativa a esta neumonitis química, o a veces una neumonía, y no deteriorar más este pulmón. Es muy fácil, cuando uno no presta mucha atención, sobreventilar, sobredistender el pulmón, tener un bebé con neumotórax, y después eso desmejora, por supuesto, el pronóstico y desmejora lo que uno está tratando de hacer para este bebé. A su micrófono, doctora. Sí, perdón. Respecto a la sedación, ¿la recomienda en bolos o en infusión continua? Depende de lo que usen. Lo mejor, y de nuevo, recuerden que pocos son los pacientes que necesitan una sedación continua. Entonces, la recomendación inicial es hacerla en bolo. Si el paciente necesita sedación continua, tal vez un paciente con hernia diafragmática, por ejemplo, que no puede estar sobreestimulado, ese paciente sí tendría que estar con sedación continua. Pero recuerden que hay que ver a todo el paciente, no solamente un pedacito. Es cierto que el pulmón está enfermo, pero recuerden que el corazón está enfermo, y en muchos casos otros órganos también. Entonces, si uno va a sedar al paciente, por ejemplo, elegir una medicación que no tenga que no se vea afectada en su metabolismo. Por ejemplo, un bebé con fallo renal no tiene que estar expuesto a una dosis muy alta de morfina, porque la morfina se metaboliza a través del riñón. En ese caso, nosotros sugeriríamos fentanilo. Doctor, en su experiencia con el Bosental, ¿qué tanto lo usa usted? ¿Lo recomienda? Digo, porque creo que es la pregunta obligada que queremos el saber. Bosentan en Estados Unidos tiene un black box warning, o sea que en neonatología en teoría no lo podemos usar. Y el motivo es que en un estudio hecho por los cardiólogos pediatras en chicos, no en bebés, no en neonatos, sino en chicos de más de un año, encontraron mayor mortalidad en los pacientes con Bosentan. Nosotros lo seguimos usando, y cuando tenemos un bebé con hipertensión pulmonar severa que está destetando despacito a el óxido nítrico, o bebés con hipertensión pulmonar secundaria a displasia broncopulmonar, y eso lo publicamos hace varios años, hicimos un esquema de empezar con óxido nítrico, y si respondían, lo poníamos en sildenafilo y Bosentan. Y se mantenía el Bosentan por 2 años en algunos de estos pacientes, sin consecuencias adversas. Entonces sí, nosotros todavía lo usamos, no de primera línea, es de segunda o tercera línea.
Doctor, también nos hacen muchas preguntas respecto al destete. Nos comentaba pues que es de 5 partes por millón, pero nos preguntan el tiempo en que disminuye estas 5 partes por millón. Depende en la unidad en la que trabajen y cuán cómodos se sientan para destetarlo. Hay protocolos en los cuales después de 8 horas de estar con 20 partes por millón, inmediatamente bajan a 10 partes por millón a las 8 horas, y después cada 8 horas van bajando de 1 parte por millón. En mi experiencia, con los estudios que hemos hecho nosotros, eso es un poco rápido, y tal vez estos bebés que pueden destetar tan rápido no necesitaban óxido nítrico. Entonces, nuestra recomendación es a las 24, entre 12 y 24 horas de haber empezado a comer partes por millón, bajarle a 15. 8 a 12 horas más tarde, bajarlo a 10. Y después, cada 6 a 8 horas, dependiendo cómo está el paciente también. Recuerde que yo sugerí tolerar un poco un aumento en la fracción inspirada de oxígeno, y eso depende un poco de a quien lea, pero yo diría que no más de un 10% en el aumento en la fracción inspirada de oxígeno es tolerable. Si uno tiene que volver a aumentarle mucho el oxígeno, volver a aumentar mucho las presiones, no tiene sentido bajar el óxido nítrico. El óxido nítrico no es algo que sea tóxico, usado apropiadamente. Entonces yo prefiero mantener el óxido nítrico 1 o 2 días más si es necesario, y no exponer al bebé a más de 60% de oxígeno, por ejemplo. O sea que nosotros lo bajamos la primera vez entre 12 y 24 horas, de acuerdo al estado del bebé, y después cada 6 a 8 horas vamos bajando paulatinamente. Nos preguntan, ¿cómo saber en qué momento usar la milrinona? Es interesante, ojalá supiéramos más de esto. La milrinona funciona bien en los pacientes que tienen un afterload muy grande, en el cual los ventrículos no pueden bombear la sangre porque la presión es muy grande. Entonces, por ejemplo, un bebé con hipertensión pulmonar no va a poder bombear el ventrículo derecho, y entonces a veces la milrinona funciona bien para tratar de bajar esa presión. El riesgo grande es que se baja la presión de los dos lados, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, si uno lo empieza en un bebé que está hipovolémico, o en un bebé que ya tiene trastornos en la perfusión debido a la hipoxemia, es peligroso. Estos bebés pueden desaturar muy rápidamente y pueden entrar en una espiral que es muy difícil de sacarlos. La recomendación habitual en los Estados Unidos y en Canadá es usar milrinona si uno tiene la facilidad de hacer ecocardiografía al lado de la cama del paciente, point of care ultrasound, y hacer el estudio. En ese momento empezar milrinona y ver si el corazón empieza a bombear mejor, ver si el gasto cardíaco mejora y ver si las presiones no disminuyen. Entonces, en esos pacientes sí. Es difícil hacerlo de manera ciega, y yo no lo recomendaría. Nosotros lo usamos ocasionalmente, pero con el aval de un ecocardiógrafo en el momento de empezarlo, para poder evaluar muy bien qué es lo que está pasando con el paciente. Yo no lo recomendaría de manera ciega. Nos preguntan, en un paciente con PSA hemodinámicamente significativo con hipertensión pulmonar, si no se dispone de óxido nítrico, ¿está contraindicado el sildenafil? No, no está contraindicado. El sildenafil funciona básicamente manteniendo el nivel endógeno de óxido nítrico. O sea que no está contraindicado. Si uno debe usar óxido nítrico inhalado, perfectamente puede usar sildenafil. En México tendrá que estar muy orgullosos, porque los primeros trabajos que estudiaron sildenafil en los recién nacidos salieron de México y después de Colombia. Así que tiene mucha experiencia en el uso profesional del sildenafil en estos recién nacidos.
no está contraindicado simplemente por tener un ductus. Ahora, tengan cuidado porque un bebé con hipertensión pulmonar que tiene el ductus abierto, en el momento en que bajan la resistencia vascular pulmonar, van a tener un shunt o un cortocircuito mucho más importante de derecha a izquierda. Así que cuidado porque pueden ocasionar otros problemas. Pero básicamente la respuesta es muy sencilla. No hay ninguna contraindicación solamente por tener un ductus arterioso persistente de usar el sildenafil. Con respecto al sildenafil, pregunta Luis Castillo, si se usa sildenafil vía oral por sonda, ¿a qué dosis se recomienda usar y por cuántos días máximo? Las dosis las pueden encontrar en Neopharma, en una app de Siben nueva. La dosis de 2 miligramos por kilo por día, dividido cada 8 horas. Y sí lo pueden usar oral. En Estados Unidos nos gusta gastar el dinero a veces en cosas que no se tendrían que gastar, pero tenemos sildenafilo endovenoso, que es carísimo. Hay preparaciones de sildenafilo oral, pero no es fácil de conseguir en todos los hospitales, comparado con el endovenoso. Pero sí, sin duda lo puede usar de vía oral. Lo interesante del sildenafilo oral es que se absorbe muy bien aún estos bebés enfermos. Recuerde que hace muchos años pensábamos que el tracto gastrointestinal no funcionaba para nada en estos bebés, y está muy bien demostrado que aún estos bebés enfermos podemos dar el sildenafil oral, aún en prematuros, y funciona bien, se absorbe bien y tiene buen efecto. Doctor, ¿qué opina de usar el Bosentan en lugar de sildenafil? Yo opinaría que no. Prefiero usar sildenafil, es una droga que está mejor estudiada, que es mucho más segura y que no tiene los efectos adversos que se han descrito en chicos más grandes y en adultos. Así que el sildenafil no tiene contraindicaciones, no tiene efectos adversos que a mí me preocupan comparados con el Bosentan. Lo mejor, desde mi punto de vista, como droga más noble, es usar sildenafilo. Al menos como primera elección. De acuerdo. ¿Cuándo usar sulfato de magnesio? Nunca. Ese es fácil. No tiene ninguna indicación en neonatología. Tiene efectos significativos en las mamás embarazadas, porque a veces calma un poco la actividad uterina, pero las mujeres que estén escuchando esta charla, si estuvieron con sulfato de magnesio, se acordarán que se sienten horribles porque no sienten que les cuesta respirar, el tono muscular está terriblemente disminuido. En recién nacidos no tiene ninguna indicación el sulfato de magnesio. Para hipertensión pulmonar, por supuesto, no estamos hablando de hipomagnesemia, donde hay que darle magnesio suplementario, para hipertensión pulmonar. Sí, claro. Si tuviera que usar un bloqueador neuromuscular, ¿cuál usaría y por cuánto tiempo? Interesante. En pocas ocasiones todavía usamos bloqueantes musculares. Depende de la patología del paciente, por supuesto. Recuerden que cuando usamos bloqueantes musculares, el bebé va a retener muchísima agua y eso genera un problema serio en la ventilación-perfusión. No sé qué es lo que tienen disponible en México. Lo habitual es pancuroño o alguno de los derivados. Pero depende en qué unidad trabaje, el acceso que tenga a distintos bloqueantes musculares, pero alguno similar al pancuroño sería la recomendación. ¿Por cuánto tiempo? Por el mínimo tiempo indispensable. Por ejemplo, si ocasionalmente paralizamos a bebés con anemia diafragmática antes de la cirugía para que se estabilicen por 1 o 2 días, antes de poder operarse, una vez que les baja la resistencia vascular pulmonar, y los cirujanos prefieren tener estos bebés paralizados, y sobre todo postquirúrgico,
por 24 a 36 horas para que no haya ningún problema en la recuperación postquirúrgica y en las suturas. Pero nosotros tratamos de paralizarlos por el menor tiempo posible. ¿Y sedación, doctor? ¿Cuál es el sedante de su...? Mi preferencia es fentanilo. De nuevo, en la medida que sea posible, en bolo, para que no se acumule tanto como en una infusión continua. Pero de nuevo, depende del paciente. Doctor, ¿con qué índice de oxigenación y qué otros parámetros tiene como criterio para inicio de terapia ECMO? La recomendación clásica eran 2 índices de oxigenación mayor de 40. Lo que pasa es que hay que entender que este índice de oxigenación se varía mucho dependiendo del tipo de ventilación que estemos usando. Si usamos, por ejemplo, de ventilación convencional, lo cambiamos a ventilación de alta frecuencia, inmediatamente eso aumenta, porque por definición le ponemos una presión media en la vía aérea mayor, aumenta el índice de oxigenación. Entonces, la manera en que lo miramos hoy no es como un número aislado de un índice de oxigenación potencial de 40, sino en la progresión. Similar a cómo hacemos en la progresión de cuándo empezar el óxido nítrico inhalado. No lo empezamos cuando el paciente automáticamente se despierta y tiene un índice de oxigenación de 18. Si a la mañana tiene un índice de oxigenación de 5 y después de 10, y cuando volvemos del almuerzo tiene 15, y cuando estamos tomando un café ya tiene 20, bueno, evidentemente ese bebé no está andando bien y no está respondiendo a la terapia que hacemos. El mismo concepto con un bebé que va a terminar en ECMO. Empezamos con la mejor ventilación, la ventilación más apropiada, la menos invasiva, y vamos escalando en la fracción inspirada de oxígeno, en las drogas vasoactivas si se necesitan, en la presión, en la cantidad de oxígeno. Y una vez que vemos que el índice de oxigenación sigue aumentando, a pesar de haber perfeccionado en la medida que podamos la terapia que le estamos haciendo, ya vamos a considerar que este bebé probablemente termine con ECMO. No hay números mágicos hoy en día, pero si el índice de oxigenación continúa arriba de 30, 35 y por supuesto arriba de 40, este bebé califica para ECMO. Claro, hay que entender que no todos tienen la facilidad de hacer ECMO, pero por eso hay que empezar con la terapia antes y tratar de entender en qué dirección va este bebé para tratar de mejorarlo antes de que se mejore mucho. Doctor, una vez que se hace el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, ¿cuál de inmediato lo pasan a ventilación de alta frecuencia o cuál es el proceso por el cual decide usted Perfecto. manejarlo? La respuesta clara es no. No es mandatorio, porque el bebé tiene hipertensión pulmonar, ponerlo en ventilación de alta frecuencia. La respuesta más larga es que algunos bebés responden mejor al ventilador de alta frecuencia. Pero, de nuevo, no todos tienen la facilidad de un ventilador de alta frecuencia, son un poco más complejos y tienen más complicaciones. Recuerden que cuando ponemos un ventilador, un oscilador, por ejemplo, o aún el jet, podemos comprometer el gasto cardíaco por la presión intratorácica aumentada. Entonces, nosotros tratamos de mejorar en la medida de lo posible el tratamiento, y si el bebé está respondiendo razonablemente bien y lo podemos reclutar bien con el ventilador convencional, lo dejamos. No es una excusa el diagnóstico de hipertensión pulmonar para inmediatamente rotarlo, con el caveat que hay que tener un pulmón bien reclutado para que el óxido nítrico funcione. Entonces, a veces el ventilador convencional no nos da esa posibilidad. Pero, de nuevo, no teniéndole miedo al PEP, y a veces necesitan un PEP más alto, no 3 o 4 o 5, a veces necesitan 6 o 7, tal vez un poco más en un bebé con apnea diafragmática, pero hay que adaptarse a la necesidad del bebé, y no es mandatorio simplemente por el diagnóstico rotarlo a otro ventilador.
¿Y en la hernia diafragmática, doctor? En la hernia diafragmática nosotros no los rotamos automáticamente a un oscilador, excepto que lo necesiten y que no podamos reclutar con el ventilador convencional por las presiones muy altas que el paciente necesite. Si el paciente necesita una PIM muy alta, el riesgo de tener un neumotórax es altísimo, y recuerda que si el bebé tiene un neumotórax, la mortalidad asciende astronómicamente. Nosotros hemos hecho algunas cirugías, dependiendo de quién es el cirujano, con bebés con hernia diafragmática en el oscilador. Bueno, es el criterio de ellos, si se sienten cómodos yo no tengo problema, esa es la especialidad de ellos. Pero si la única manera de reclutar el pulmón sin dañarlo y sin tener un escape de aire es el oscilador, no tengo ningún problema. Sea el oscilador o el jet. Aquí en Estados Unidos, en muchas unidades, en vez del oscilador o además del oscilador, se usa el ventilador de alta frecuencia tipo jet. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo puede mantenerse el ONI? ¿2 o 3 días? El tiempo que sea necesario. No hay ninguna regla específica, y nosotros hemos mantenido bebés con hipertensión pulmonar muy severa, a veces secundaria a hernia diafragmática, y tratamos de empezar estos bebés en la medida de lo posible postquirúrgico, cuando tienen ese pico de presión, y pueden estar 2 o 3 semanas en óxido nítrico. Mantenemos la dosis más baja que el paciente necesite, a la cual todavía responda, y si está en óxido nítrico por un tiempo prolongado, digamos una semana o más, una vez por semana le medimos la methemoglobina. Hay muchos monitores ahora de gases sanguíneos que automáticamente miden la methemoglobina por cómo funciona la medicina en Estados Unidos. Si uno no la ordena, no le reportan el resultado, y no reportan el resultado si uno no lo ordena porque no se paga. La verdad, ese es el secreto. Pero no hace falta medir la methemoglobina todos los días. Nosotros la medimos a las 24 horas de haberla empezado y después una vez por semana. Hay algunos autores que sugieren medirla más frecuentemente. En la población que tratamos nosotros, yo creo que no es necesario. Hay algunas poblaciones donde el óxido nítrico puede ser un poco más tóxico, pero básicamente lo puede mantener por semanas sin problema. Recuerden que los primeros estudios que hicimos en bebés de término eran por semanas, en los bebés de pretérmino eran por lo menos 21 días. Y no había ninguna toxicidad asociada al uso de óxido nítrico prolongado. Doctor, nos preguntan, ¿cuándo se considera falla al óxido nítrico? Que, bueno, creo que esa... Muy importante, muy importante. La falla es cuando el bebé no mejora, y la mejoría se detecta de acuerdo al índice de oxigenación, a los parámetros del ventilador y o a la fracción inspirada de oxígeno. Los números varían porque los números realmente tienen que ser individualizados para cada paciente, pero es muy importante lo siguiente: aun cuando parece que el bebé falla, estamos inhibiendo la secreción endógena de óxido nítrico inhalado. Entonces, a pesar de que parece que no responde y que no se curó, yo no lo sacaría inmediatamente, esperaría por lo menos unas horas. La definición corriente hoy en las unidades en Estados Unidos es que si dentro de la media hora de haber empezado, después de haber optimizado los otros tratamientos, ventilación mecánica, drogas vasoactivas, algún otro tratamiento que uno está haciendo, si no hay mejoría significativa, uno lo para. Y lo puede parar rápidamente después de media hora. Si uno lo tiene por más tiempo, cuidado, porque a veces tienen un efecto rebote. Hace muchos años, con los cirujanos, descubrimos que un bebé que iba a necesitar cirugía, por ejemplo, por hernia diafragmática, a pesar de que no tenía una respuesta mágica, se estabilizaba para el transporte, para el traslado neonatal cuando tiene que ir a otro centro, y para el traslado antes de ECMO. No todos tienen la facilidad que tenemos en algunos lugares aquí de trasladar a un paciente con óxido nítrico inhalado, o más aún, trasladarlo después de canularlo para ECMO. Y hay algunos lugares aquí en Estados Unidos donde eso se puede hacer. Entonces, a veces
a pesar de no tener una respuesta inmediata de cura, si quiere, con el oxionítico, lo mantenemos por un par de horas. Ahora, si el bebé no va a ser trasladado, y lo vamos a manejar nosotros en nuestra unidad porque tenemos toda la tecnología necesaria, después de media hora de chequear los gases en sangre y de rever la radiografía para estar seguro que no haya ningunos cambios que sean apropiados, entonces sí yo lo pararía. No, un bebé que no responde para nada en una unidad donde lo podemos seguir manejando, después de, como máximo le diría 2 horas, lo paramos. Tratamos de pararlo, en realidad lo ideal es poder maximizar y optimizar todo el tratamiento antes de empezar el óxido nítrico. Y bueno, si no funcionó, le agregamos el óxido nítrico. Si no funciona, bueno, evidentemente nos estamos equivocando en algo, o este paciente tiene algún problema, sea lo que fuere, genético, anatómico, fisiológico, que no está bien mantenido. Gracias al doctor Pleites, que recién puso en el chat el link para Neopharma de Ciben. Karina Aguirre nos pregunta, ¿usaría prostaglandinas para apertura del ducto arterioso permeable en hipertensión severa? Hace muchos años yo lo usaba. Ahora tenemos óxido nítrico, que me parece que es mejor. Ahora, si no tiene óxido nítrico, no tiene sildenafilo, las prostaglandinas no solo abren el ductus, sino que vasodilatan el pulmón también. Entonces sí, hoy yo le diría que no, porque por suerte tenemos cosas que funcionan mejor. Pero si no las tienen, bueno, es una manera de abrir este cortocircuito y bajar un poco la resistencia vascular pulmonar. Tiene otras complicaciones, pero al menos como cosa aguda, en teoría, si pueden reabrir el ductus, y también recuerden que tienen algo de efecto vasodilatador pulmonar, con eso sí. Yo personalmente, por suerte, no necesito usarla hoy, pero sí, recuerdo, hace muchos años, no había otra cosa, y bueno, era algo que se usaba. Y funciona, pero ojo que también tiene otras complicaciones. De acuerdo. Doctor, pues tenemos aún muchas preguntas, pero vamos a terminar la transmisión. Agradecemos su presencia, su brillante, su excelente exposición, y sobre todo nos queda una idea más clara y un panorama más claro de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Le mandamos también saludos a la doctora Lourdes Lemos, quien es colega y colaboradora de este Colegio de Médicos Neonatólogos de Jalisco. Y por acá también tuvimos el gusto de tenerla en el Congreso Nacional de Pediatría. Pues muchas gracias, doctor, y de verdad nos sentimos afortunados de contar con su presencia. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y espero que pronto nos podamos ver en Mérida seguro, y tal vez antes, porque esto de seguir viéndonos por cámara ya se está poniendo aburrido. Pero manténganse sanos, dense la vacuna, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, doctor. Le cedemos la palabra al doctor Moisés Quiles. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y seguramente por acá nos veremos muy, muy pronto por México, ya en persona. Muchas gracias a todos por aceptar estar aquí con nosotros en sábado. Y nada más quería avisarles que en la próxima semana, si me ponen por allí un flyer que tenemos, la próxima semana tenemos a la doctora Teresa del Moral, que está en el Hospital Jackson en Miami, en Estados Unidos, quien nos va a hablar de actualización en reanimación neonatal. Y con este evento vamos a empezar a una serie de actividades que tenemos para celebrar el Día del Prematuro, que